La adoración celestial. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Apocalipsis, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Continuamos, estimado hermano, con este apasionante libro de Apocalipsis, lleno de tesoros. Dice este versículo primero: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En el libro de Apocalipsis encontramos mención de 4 puertas abiertas. La primera es la puerta de la oportunidad. El Cristo resucitado dijo a la iglesia de Filadelfia: yo te presento una puerta que permanece abierta. Apocalipsis 3:8. Esta era la puerta de la oportunidad, por la que podía llevarse el mensaje del Evangelio a las regiones que no lo habían recibido todavía. La segunda puerta es la puerta del corazón humano. Dice Jesucristo resucitado: yo estoy a la puerta llamando. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Es la puerta de cada corazón humano. Cada uno puede escoger entre abrir su corazón a Jesucristo o rechazarle y no abrir a su llamado. La tercera puerta mencionada es la puerta de la revelación. En el versículo 1 dice Juan: una puerta en el cielo que estaba abierta. Es la puerta que da acceso a Dios por medio de Jesucristo. Cuarta, en el capítulo 19, versículo 11, veremos una puerta abierta en el cielo, la cual atravesará Cristo para su regreso a la tierra, que será su segunda venida. Él vendrá al final de la gran tribulación para aplastar toda injusticia y rebelión contra Dios y establecer su reino. ¿Cuál es la puerta abierta en el cielo que vio Juan? Es probable que la puerta vista por Juan fuera una puerta que estaba entre el cielo y la tierra. El pensamiento judío primitivo concebía los cielos como una bóveda inmensa, sólida. Y la idea aquí es que más allá de la bóveda de los cielos está el cielo, y que aquí se abre una puerta en la bóveda para dar entrada al cielo y al propio apóstol Juan. Si miramos hacia atrás, el Antiguo Testamento, aunque también en el Nuevo Testamento, podemos recordar que en más de una ocasión se abrieron los cielos. En el libro del profeta Ezequiel leemos: los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Aludiendo a que Dios envía a los que le buscan la visión de sí mismo y de su verdad. En Marcos capítulo 1, versículo 10 leemos que cuando Jesús fue bautizado por Juan, Jesús vio los cielos abiertos y al Espíritu descender sobre él. Esto nos da a entender que cuando la mente y el alma de un hombre o una mujer se abren a las cosas de arriba, el Espíritu de Dios desciende a su encuentro. En otra ocasión Jesús prometió a Natanael y a sus discípulos que vería los cielos abiertos y los ángeles ascendiendo y descendiendo. E inevitablemente ese día traerá una explosión de gozo a los que le hayan amado y un temor indescriptible a los que le hayan despreciado.
Juan capítulo 1, versículo 51. Esta expresión sube acá es un mandato para que Juan fuera transportado al cielo en el Espíritu de forma temporal y sobrenatural, con el fin de recibir una revelación específica acerca de sucesos futuros. Queremos, sin embargo, recalcar que esto no fue un sueño. Juan fue transportado por medios sobrenaturales fuera del mundo material y experimentó despierto esta visión que estaba fuera del alcance de los sentidos normales. El Espíritu Santo capacitó sus sentidos para recibir la revelación de Dios. Leamos ahora los versículos 2 y 3 del capítulo 4 de Apocalipsis. El versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El versículo 3 lee: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Cuando Juan entró por la puerta del cielo, vio un trono, no un mueble físico, sino un símbolo de mando soberano y de autoridad absoluta. Este es el enfoque del capítulo 4, ya que ocurre 13 veces y en 11 oportunidades se refiere al trono de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, el trono de Dios se menciona numerosas veces. Un profeta dijo: yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Primera Reyes, capítulo 22, versículo 19. En el libro de los Salmos se canta la siguiente alabanza: Dios se sienta en su santo trono. Salmo 47, versículo 8. El profeta Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Isaías 6, 1. Cuando le preguntaron al compositor de música Handel cómo había podido describir al Mesías, respondió: vi abrirse a los cielos y a Dios en su gran trono blanco. Juan vio a uno, es decir, a Dios sentado en el trono. Y aquí hay algo muy interesante. Juan ni siquiera intenta describir a Dios como una figura humana. Lo describe en un relámpago de colores como de piedras preciosas, pero no menciona ninguna clase de forma. Debemos entender que este es el trono del Trino Dios y las identificamos como número 1, Dios el Espíritu Santo, en versículos 2 y 5. En segundo lugar, Dios el Padre, en los versículos 3. Y en tercer lugar, Dios el Hijo, en el versículo 5 del capítulo 5. Es la Trinidad en el trono. Juan ve en la visión una piedra como el jaspe, la última piedra mencionada en la composición del pectoral del sumo sacerdote, el que cubría su vestimenta. Éxodo 28, 20. El pectoral es la prenda esta que usaban los sacerdotes, que era un símbolo de su autoridad sacerdotal. Se asume aquí que era un diamante. La sardónice mencionada recibía el nombre por ser original de la zona de Sardis, de color rojo sangre. Era la primera piedra mencionada en el pectoral del sumo sacerdote. La visión que tuvo Juan de la presencia de Dios era como un destello cegador de un diamante al sol, con el brillo deslumbrante del rojo sangre de la sardónice, y brillaba a través de ambos el verde más descansado de la esmeralda, porque solo podía así el ojo humano soportar semejante visión. El arco iris, en griego iris, significa también halo. El arco iris, desde tiempos del gran diluvio universal, fue señal de la fidelidad de Dios a sus palabras. Algunos han querido ver que en el jaspe, que quizá represente la insoportable luminosidad de la pureza de Dios, las vetas como de sangre de las sardones o coralinas su justa ira, y el más benigno verde es la esmeralda.
Leemos entonces en el versículo 4 de este capítulo 4, donde dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Los 24 ancianos aparecen repetidas veces en el Apocalipsis, como representantes de toda la iglesia, desde Pentecostés hasta la recogida de la iglesia por Jesucristo, o como también se le llama el arrebatamiento, el ser llevado fuera de la iglesia por Jesucristo. Esto es el arrebatamiento. Creemos que la explicación más probable es que los 24 ancianos representan simbólicamente al fiel pueblo de Dios. Sus vestiduras blancas son las que les prometen a los fieles y sus coronas son las que les prometieron a los que fueran fieles hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Los tronos son los que les prometió Jesús a los que abandonaron todo para seguirle. Mateo capítulo 19, versículo 27 al 29. Estaban sentados alrededor del trono vestidos de túnicas blancas que simbolizan la justicia de Cristo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Y con corona de oro que indica que la iglesia reinará con Jesucristo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 3. Las coronas también serán recompensas. 2 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 8 y Santiago capítulo 1, versículo 12. Echaron sus coronas delante del trono, adoraban y alababan a Dios constantemente. Le presentaban a Dios las oraciones de los santos. Uno de ellos animó a Juan cuando estaba triste. Esto versículos, capítulo 5, versículo 5. Y otro actuó de intérprete en una de las visiones, en el capítulo 7, versículo 13 de Apocalipsis lo encontramos. Leamos el versículo 5 del capítulo 4, que dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Vemos aquí cómo Juan añade más detalles a su descripción misteriosa e impresionante del cielo. Los relámpagos y los truenos no son producto de la furia de la naturaleza, sino de la justicia divina que desciende de un Dios temible y poderoso sobre un mundo lleno de pecado. Los truenos y relámpagos se relacionan a menudo con la manifestación de Dios. En la visión del profeta Ezequiel, los relámpagos salían del fuego resplandeciente que había alrededor del trono. Ezequiel capítulo 1, versículo 13. El salmista nos dice que la voz del trueno estaba en el torbellino y los relámpagos iluminaban el mundo. Salmo 78, versículo 18. Dios envía sus relámpagos hasta lo último de la tierra. Y en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel esperaba la promulgación de la ley, podemos leer en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 16, hubo truenos y relámpagos. Una espesa nube cubrió el monte y se oyó un toque imponente de trompeta. Las 7 lámparas es una clara referencia al Espíritu Santo. El número 7 significa en la Sagrada Escritura la perfección e indica que algo se ha completado de tal modo que Juan se propuso identificar aquí la plenitud del Espíritu Santo. Y en el versículo 6 de este capítulo leemos, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El mencionado mar de vidrio ha ejercido una extraña fascinación en la mente de muchas personas. En el escrito original no se dice que fuera un mar de vidrio, sino como si fuera un mar de vidrio. Este mar delante del trono de Dios es otra indicación que el énfasis no es la misericordia, sino en el juicio. Aunque nosotros entendemos que el juicio es una manifestación siempre de la misericordia de Dios. El mar representa la santidad y la justicia de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8. En la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
El mar en calma indica la posición de descanso a la cual ha llegado la iglesia. Ella ya no es víctima de las tormentas de la vida, ya no está más en alta mar. Llegamos ahora a otra de las figuras simbólicas del Apocalipsis, que son los 4 seres vivientes, o literalmente los 4 seres que viven. La palabra griega es Zoa, con Z, Z-O-A, de lo que proviene la palabra C-O-O y nuestra palabra zoológico. No son los animales salvajes de los que leeremos en el capítulo 13, para lo cual se utilizan otras expresiones. Estos 4 seres vivientes aparecen frecuentemente a escala celestial. ¿Qué dice el Apocalipsis de ellos? Un análisis cuidadoso del texto nos permite observar lo siguiente. Estos seres se encuentran cerca del trono de Dios y del Cordero. Se dedican a alabar y adorar a Dios. Y uno de ellos entregará a los 7 ángeles las 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Eso está en Apocalipsis 15:7. Los ángeles que se mencionan en el Nuevo Testamento siempre están relacionados con la presencia, el poder y la santidad de Dios. Y aunque la descripción de Juan no es idéntica a la del profeta Ezequiel, es obvio que ambos se refieren a los mismos seres sobrenaturales e indescriptibles de los querubines, en Ezequiel capítulo 1, versículo 4 al 25. El profeta Isaías también menciona a los serafines con características semejantes. Isaías capítulo 6, versículos 2 y 3. La mención de que están llenos de ojos puede referirse a que aunque no son omniscientes, un atributo solo reservado para Dios, estos ángeles tienen un conocimiento y una percepción sobresaliente. Nada escapa a su escrutinio, de acuerdo al versículo 8. Pero ¿quiénes eran los querubines? Fueron los guardianes puestos al este del Edén para impedir que Adán y Eva pudieran llegar al árbol de la vida después de su caída y expulsión del paraíso. Génesis 3, 24. Cuando se construyó el arca del tabernáculo, se colocaron 2 querubines formando una sola pieza, dispuestos cara a cara, cada uno a un extremo, y cubriéndolo con sus alas. Éxodo capítulo 25, versículos 18 al 20. Eran un símbolo de la presencia del Señor. Su gloria es manifestada entre los querubines. Son numerosos los pasajes que hacen alusión a la presencia del Señor entre los querubines. Había de figuras de querubines bordados sobre los tapices del tabernáculo. El templo de Salomón, mucho más espléndido, tenía 2 gigantescos querubines y así por el estilo. ¿Qué significan estos 4 seres vivientes que se mencionan? Es obvio que resultan parte de la escenografía del cielo. Algunos autores sostienen que estos 4 seres vivientes representan todo lo más noble, fuerte, sabio y veloz de la naturaleza. Cada uno tiene su preeminencia en una esfera particular. El león es supremo entre las fieras, el buey entre el ganado, el águila entre las aves y el hombre entre todas las criaturas, tal como podemos leer en el versículo 7. Aquí en el versículo 7 se menciona el primer ser viviente era semejante a un león, y así por el estilo. Por el momento, estas explicaciones nos parecen que son suficientes. Ahora nosotros tenemos que continuar con este apasionante camino, que podríamos llamarla que es un proceso de descubrir las Escrituras. Porque no puede haber mayor descubrimiento que el descubrimiento de los tesoros que se esconden en las páginas de la Biblia. No pretendemos que estas explicaciones sean absolutas, sino que esto refleja el consenso de muchos